El concepto de que las cosas tienen que ser comprobadas científicamente para que se consideren verdaderas, para que aceptemos que existen, es un concepto falso, y esa falsedad se comprueba cada vez que científicos descubren algo nuevo, algo que antes no sabíamos, porque el hecho de que ahora sabemos la existencia de algo quiere decir que siempre ha estado allí, que siempre ha existido y por lo tanto que siempre ha sido verdadero. Hola, bienvenida a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente, combinando ciencia y espiritualidad. La ciencia aún está trabajando en comprobar la veracidad en la teoría de la mente universal o conciencia universal, pero esta puede ser descubierta a nivel personal, a nivel individual, sin tener que esperar a que científicos finalmente se pongan de acuerdo en decir, sí, la conciencia universal existe. Porque, por ejemplo, las teorías de Aristóteles decidimos reconocerlas como verdad y ahora hacen parte de los fundamentos de la metafísica. Entonces podemos decir que él ya introdujo la propuesta de conciencia universal como una verdad al postular que el todo es mayor que la suma de sus partes. O sea, en otras palabras, todo lo que existe como un todo en sí mismo y al mismo tiempo como un componente de un sistema más grande. Esa es una propuesta que actualmente tiene una cantidad inmensa de evidencia. Por ejemplo, sabemos que los electrones son partículas de energía, pero también sabemos que esas partículas son un componente de los átomos. Los átomos son componentes de moléculas. Moléculas son componentes que forman organismos, los cuales se forman dentro de un ecosistema. Estos ecosistemas están ubicados dentro de planetas. Planetas son componentes de sistemas solares son componentes de galaxias son componentes de universos. Entonces sí parece que todo lo que existe es un todo en sí mismo, al igual que un componente de un todo mayor. Y pues si esto es verdad, entonces también es cierto que tu verdadera identidad consiste de ambos, tu identidad como individuo y tu identidad como un componente dentro de un sistema más grande. Que si tú como individuo has sido dotado de una conciencia, entonces por lo menos puedes empezar a preguntarte si ese sistema más grande al que perteneces también tiene conciencia. Y aquí es donde tal vez voy a desafiar tu entendimiento por el significado de conciencia. Para ti, ¿qué significa conciencia? Déjame saber en los comentarios. La verdad es que no hay una definición científica uniforme para el término conciencia. Yo creo que la conciencia es la habilidad de poder responder a tu entorno, ya sea tu entorno externo o interno. ¿Y cómo puedes responder a tu entorno? Pueden ser procesos químicos como los que pasan en el cerebro, que te motivan a buscar sustento, o el proceso químico de las plantas, que las motiva a buscar la luz solar o a extender sus raíces para buscar agua. En los dos casos, para mí eso es conciencia. Cualquier animal, planta, persona o cosa que pueda percibir su entorno y que pueda responder a lo que percibe para continuar su existencia es consciente. Por ejemplo, una cosa tan pequeña como la bacteria en tu sistema digestivo, donde hay hasta 1000 especies de bacteria. Por los últimos 20 años, científicos han estado descubriendo formas en las que esa bacteria se puede comunicar entre sí, enviando señales a otras bacterias para coordinar procesos colectivos que van desde mantenimiento de la población hasta resistir o ayudar una enfermedad infecciosa. Pero si esas bacterias pueden mandar señales y comunicarse entre ellas, entonces también tienen conciencia. Y aquí es donde todo se pone muy interesante. Porque si esas bacterias están viviendo dentro de nosotros y nosotros somos su entorno, entonces nosotros somos su sistema mayor consciente. Ellas viven dentro de un sistema consciente así ellas nunca lo sepan. Esas bacterias no tienen conocimiento de nuestro nivel de conciencia. Y así hay muchos ejemplos similares a tu alrededor que tienden a apoyar esta hipótesis de que todo hace parte de un sistema mayor que lo abarca todo, que es consciente
y que puede responder a nuestras acciones, ya sean externas o internas, como el proceso de pensamiento. Porque así como la bacteria en nuestro estómago, mientras existe, afecta nuestro cuerpo y nuestra conciencia personal, nosotros también afectamos esa conciencia universal. La ventaja que nosotros tenemos como seres humanos es que poseemos la capacidad de conectar y comunicarnos con esa conciencia universal a voluntad, con nuestro propio albedrío. Podemos emitir señales que causan cambios en nuestro entorno y que nos ayudan a vivir una vida de expansión. La neurociencia, la ciencia cognitiva, la física cuántica son un ejemplo de las diferentes ramas de la ciencia donde se están haciendo constantes descubrimientos de cómo nuestra mente altera nuestro entorno. Esas ciencias también están poniendo enfoque en entender prácticas ancestrales de entrenamiento de la mente como la meditación, atención plena, el prolongado enfoque del sonido o mantra, un diagrama o yantra, y ejercicios de respiración que alteran los flujos de oxígeno que llegan al cerebro. Algo que quiero aclarar es que esas técnicas de entrenamiento de la mente se pueden practicar sin necesidad de hacer parte de ninguna religión específica. Son tan comunes como la práctica del yoga, que al principio era visto como parte de una religión, pero en la actualidad se ha extraído de ese marco y se ha hecho accesible en el contexto de ser un ejercicio tan común como las artes marciales o la gimnasia. Bueno, ya para concluir esta cátedra extendidísima en el significado de la conciencia y la existencia de la conciencia universal, solo me queda preguntarte, ¿qué clase de señal estás emitiendo el universo para expandir tu existencia? O en otras palabras, para vivir una vida plena. ¿Cuánto crees que sabes o que no sabes acerca del funcionamiento de tu mente y como derivado de tu conciencia? ¿Qué tan abierta está tu mente para poner a prueba estas propuestas en tu propia vida y evaluar los resultados? Porque así el cuerpo científico global venga mañana y anuncie que la conciencia universal existe y que es irrefutable, esa verdad irrefutable solo te aplica a ti únicamente si tú aceptas que es cierta. Porque, por ejemplo, estoy segura que has escuchado el movimiento pro tierra plana, que ha crecido rápidamente en los últimos años hasta el punto que solo el 66% de los millennials creen que la Tierra es redonda. Y en ese movimiento estoy segura que hay gente que es capaz de dar su vida defendiendo esa propuesta de que la Tierra es plana. Y para llegar a ese extremo, ellos han alimentado su mente con información que de verdad les suena coherente. Entonces, démonos cuenta en el uso de la mente que esos grupos de personas hacen al decidir creer lo contrario a lo que es verdad, pero que para ellos es su realidad. De la misma manera, tú puedes decidir creer que puedes usar tu mente para enviar señales al universo y que se den eventos fuera de tu control, pero que te ayudan a cumplir tus sueños. Finalmente, yo creo que esta idea de conciencia universal ya es una verdad irrefutable para muchos de nosotros en este planeta y que en la mayoría de los casos es algo constructivo que ayuda al desarrollo de una vida más feliz y plena. Si encontraste el contenido de este video interesante, te agradezco le des un me gusta y lo compartas en tus redes. Yo por ahora me voy, no sin antes darte gracias por compartir este tiempo conmigo e invitarte al siguiente video acerca de la libertad financiera. Nos vemos.